Este pastel de Oreo no puede faltar en tu recetario. Hoy te voy a enseñar a hacer el bizcocho de Oreo delicioso de 2 sabores, el relleno cremosito, además con muchas galletas Oreo, y te voy a enseñar a hacer la decoración paso a paso. Aquí te dejo los ingredientes. Para hacer nuestro bizcocho de Oreo necesitamos galletas Oreo y lo primero que vamos a hacer es cortarlas en trocitos. Las galletas no te tienen que quedar hechas polvo, con que te queden trocitos así pequeñitos está perfecto. Cuando termines de cortarlas, las pones en un recipiente y ya las vas a tener listas hasta el momento de que las vayamos a usar. Ahora vamos a preparar los ingredientes secos. Para evitar que se hagan grumos, te recomiendo que los pases así por un colador. Además, esto ayuda para que quede una mezcla más aireada y te va a salir un bizcocho más esponjoso. Esta es harina de trigo común, la que se le conoce como harina de todo uso. También vamos a agregar aquí el polvo para hornear. Recuerda que cuando son cucharaditas siempre se miden así al ras. Y para resaltar los sabores, agrega un poquito de sal. Mezclas esto para que se combine mejor y lo vamos a reservar un momento hasta el momento de usarlo. Pon los huevos en la batidora, pero esto te recomiendo irlo haciendo de uno por uno para que verifiques que todos los huevos están en buen estado y que no vas a contaminar toda la mezcla si los pones toda de una. También es importante que estos huevos estén a temperatura ambiente. Con contaminar me refiero a que si un huevo está en mal estado y te das cuenta ya que lo habías puesto con los demás, estos se contaminarían en automático. Después de batir un minuto aproximadamente, vas a notar que los huevos espumaron de esta forma y ahora vamos a ir agregando el azúcar. Y enseguida agregas el aceite poco a poco. Este es el aceite que habitualmente usas para cocinar, solo cuida que sea de aroma suave. Yo estoy usando aceite de soya y también agregas una cucharadita de esencia de vainilla. Y justo cuando tu mezcla luzca de esta forma, ahora sí bajas la velocidad al mínimo y te traes tu mezcla de ingredientes secos y vamos a irlos integrando muy poco a poco. Y esto lo vamos a ir alternando junto con la leche. Y es importante que nunca batas demasiado, o sea, siempre que ya estás agregando la harina tienes que batir muy poquito, solo hasta que veas que los ingredientes ya se integraron. Y al final asegúrate de raspar las paredes y el fondo del tazón para terminar de integrar todo. Ahora vamos a dividir esta mezcla en 2 partes iguales. Si quieres asegurarte que las dos queden idénticas, puedes pesarla, yo lo voy a calcular así a ojo. Y ya que lo tienes así dividido en 2 partes, ahora vamos a agregar la mitad de las galletas que habíamos reservado en uno de los recipientes y la otra mitad en el otro. Y esto también yo lo voy calculando a ojo. Esto lo estoy haciendo así en 2 partes porque una parte la vamos a dejar así solamente con la Oreo sabor vainilla y la otra parte la vamos a hacer sabor chocolate para que queden así los dos bizcochos combinados. En esta parte yo lo que hice, bueno, lo que vamos a hacer es que fundí chocolate. Este es chocolate de repostería, puedes usar la marca que prefieras. Esta vez yo estoy usando el de Mabaker y simplemente lo llevé de 20 en 20 segundos al microondas hasta que estuviera fundido. Lo importante aquí es que este tiene que estar frío antes de agregarlo aquí. Y también vamos a agregar cocoa. De cocoa le pongo una cucharada y mezclo todo.
Ya que tienes todo bien mezclado, ya que tienes listas tus dos mezclas, ahora las vas a poner en tus moldes. En esta ocasión yo estoy usando dos moldes de 18 centímetros cada uno. Es importante que nunca los llenes más de 3/4 partes de su capacidad. Ay, no te dije, pero tus moldes tienen que estar engrasados antes de que les pongas la mezcla, ya sea con algún desmoldante casero o profesional. Y tu horno tiene que estar precalentado por lo menos 15 minutos antes. Y ahora sí te los vas a llevar a hornear. Recuerda que el tiempo de horneado puede variar en cada horno. Yo horneo a 180 grados por 40 minutos y una vez listos dejo enfriar 5 minutos dentro del molde y después desmoldo sobre una rejilla y los dejo ahí hasta que enfríen por completo. Mientras enfrían los bizcochos vamos a ir haciendo un frosting delicioso que por cierto también será sabor Oreo. Y lo primero que vamos a hacer es separar las galletas. Vamos a retirar la galleta y a separarle la cremita de en medio. Aquí no pasa nada si se le queda así un poquito de la cremita, está bien. De algunas se va a despegar con más facilidad, pero si se queda embarrada tampoco pasa nada. La cremita la reservamos un momento y las galletas las voy a hacer polvito. Si quieres puedes hacerlo en una licuadora o en un procesador de alimentos. El chiste es que te quede la galleta bien molida. Igual la vamos a reservar un momento y ahora en la batidora vamos a poner la mantequilla. Esta mantequilla es sin sal y está así muy suavecita, está a temperatura ambiente. Después de batir la mantequilla por un minuto aproximadamente a velocidad baja, disminuyes la velocidad al mínimo y poco a poco vas incorporando el azúcar. Esta es azúcar glass y es bien importante que la hayas hervido por lo menos unas 2 veces para evitar que se formen grumos. Ahora sí, aumentas un poquito la velocidad y vamos a agregar también esencia de vainilla. Y mientras se sigue incorporando, vamos a agregar en este momento la cremita de las galletas. Y una vez que esto ya se ve así bien integrado, esta parte de la mantequilla con el azúcar sí la podemos batir un poquito más. Pero al momento de ponerle el queso, muchas veces ustedes me dicen que a veces les queda aguado y por eso les voy a dar un deli tip. Yo lo bato aparte. En primer lugar, el queso crema es muy fácil que pierda su estructura cremosa, por eso yo te recomiendo que lo batas frío. Y lo vamos a batir a velocidad mínima y muy poquito, solamente hasta que tú veas que se ve cremoso. No tenemos que batir de más. Esto fue muy rápido, dependiendo de la temperatura del queso, a veces van a ser apenas unos segundos y ahora ya que lo tenemos así de cremoso, lo vamos a ir incorporando con la mantequilla en velocidad mínima y muy poco a poco. Yo lo pongo en 3 partes. Si quieres puedes agregar aquí el polvo de las galletas, pero al final yo decidí no ponerlo ya que preferí que la decoración externa fuera en color blanco, por eso en esta ocasión no lo hice así. Y aquí ya no tienes que batir mucho, es solamente hasta que se incorpore y te tiene que quedar así. Lo voy a ir pasando a este recipiente para llevarlo a refrigerar mientras voy cortando los bizcochos en capas. Para que las capas queden muy rectas uso este nivelador, pero si no lo tienes puedes cortar con un cuchillo de sierra. Y es muy importante que los bizcochos estén fríos antes de empezar a decorar. Ya que tienes tus bizcochos cortados en capas y que el frosting ya también reposó, ahora te recomiendo para que sea mucho más fácil aplicarlo, ponerlo en una manga pastelera. Y ahora, para empezar a armar nuestro pastel, yo también me traje un poquito de almíbar. Este siempre es opcional, pero si quieres lo puedes poner, quedaría un poco más húmedo tu pastel. Este generalmente lo hago con 2 o 3 partes de agua y una parte de azúcar. Y también opcional le puedes poner unos trocitos de galleta.
Empiezas poniendo un puntito de la crema justo en el centro de tu base y pones la primer capa de bizcocho. Si puedes ver, este bizcocho la verdad está súper tierno y muy húmedo, pero aún así le voy a poner muy poquito almíbar. Empiezo poniendo el frosting desde la orilla hacia el centro y voy rellenando. Después le paso una espátula para repartirlo bien y dejo que la parte del centro quede ligeramente más hundida que la orilla, ya que enseguida agregaré galletas en trozos y molida. Después pongo la siguiente capa de bizcocho y repito el mismo procedimiento de aplicar el almíbar, poner el frosting y más galleta. Y esto lo voy haciendo con cada una de las capas de bizcocho. No olvides aplicar un poquito de almíbar justo en la última capa y ahora ya que lo tienes así armado todo listo, yo voy a ir poniendo así un poquito de la crema para hacer la primer capa que es para atrapar las migas. A esta capa también se le conoce como crumb coat. Esta capa no tiene que ser ni muy gruesa ni muy delgada y tampoco tiene que quedar perfecta, aunque debes intentar que quede lo más recto posible. Una vez que la hayas aplicado, tienes que llevar tu pastel a refrigerar. Ya me traje mi pastel y la base giratoria, este lo dejé refrigerando, déjalo por lo menos una hora hasta que se ponga firme. Recuerda que el frosting tarda en ponerse firme un poco más que el buttercream. Y ahora le voy a empezar a dar la siguiente capa. Y ya que lo cubriste completamente de esta forma, ahora le vas a pasar una raspa para retirar el exceso. Y en los huecos que quedan aplicas un poco más del betún. Y nuevamente vuelves a pasar la raspa y así hasta que te quede lo más liso posible. Este ya se ve más o menos recto y ahora lo que voy a hacer es alisar la parte de arriba. Este betún es delicioso y está buenísimo, por ejemplo, para tenerlo en una pastelería o ofrecerlo así también por rebanadas en una cafetería. Pero si tú quieres que quede así una decoración muy resistente o lo vas a tener en algún evento, en ese caso te recomendaría cubrirlo con una ganache, por ejemplo, de chocolate blanco o con algún buttercream que son mucho más resistentes. Y ya que lo tengas así lo más recto posible, ahora voy a poner un poco de la crema que me sobró en una manga pastelera para ir haciendo las decoraciones. A esta yo le puse la boquilla 6B, pero puedes usar cualquier boquilla porque aquí recuerda que en la decoración es como tú quieras. Yo le voy a ir haciendo este movimiento. Si quieres ver más ideas de cómo hacer bordes para tus pasteles, no te pierdas el tutorial que compartí hace una semana porque ahí te enseño más de 10 bordes usando una sola boquilla. Y también le voy a ir poniendo unas galletas Oreo para decorar.
Así va quedando la decoración por el momento, pero le vamos a dar más ese toque de Oreo. ¿Se acuerdan que nos sobró un poquito de esta galleta rallada? Bueno, pues te voy a enseñar cómo aplicarla así que sea súper fácil. Vas a poner así una raspa y vas a ir agregando de a poquito de esta forma y lo vas a ir levantando un poquito con tu espátula sin pegarlo demasiado. Para que te quede un poquito más clara la idea, así es cuando no le ponemos la galleta y así va quedando con el efecto de la galleta. Hacerlo de esta forma con la raspa a mí me resulta más fácil, yo creo que es mejor que estarle aventando toda la galleta, además que ensucias menos y recogerlo también es súper fácil, o sea, solamente vas a pasar por aquí una brochita y listo, porque ya de por sí ensuciamos mucho cuando hacemos un pastel. Bueno, ustedes si hacen pasteles ya saben de lo que les estoy hablando, entonces creo que de esta forma resulta más bonito y más fácil. Para sacarle más provecho a nuestro polvito de galleta Oreo le vamos a dar un toquecito justo en la parte de aquí arriba. Y así este pastel de Oreo ya tiene Oreo por todos lados, tiene Oreo en el bizcocho, en el relleno, la decoración. Este definitivamente es uno de esos pasteles básicos que puedes hacer durante todo el año, ya sea que lo hagas para vender o para alguna celebración. De hecho, hay muchos que son muy fan de las galletas Oreo. Y si quieres hacerlo, por ejemplo, para un cumpleaños, ya nada más le das así un toquecito de color. Este es el tipo de pastel que de verdad lo puedes hacer para tu cena de Navidad, para San Valentín, para una celebración. O sea, de verdad este es un básico que no pasa de moda y que además está delicioso. Le puse sprinkles de muchos colores porque esta vez quise que resaltara mucho así como el contraste de los colores y por eso hice esta decoración, pero también lo puedes hacer mezclando, por ejemplo, el betún directamente con la galleta Oreo y en ese caso toma un color así como gris. También lo puedes usar para combinar. Te voy a mostrar, mira, cómo queda. Mira, así es como queda, toma un tono gris y también se ve muy bonito. Entre más cantidad de galletas le pongas, pues va a quedar un tono más oscuro. Así que tú puedes ir jugando, dejar una parte blanca, una más o menos un poquito pintada. Y también quiero que sepas que conforme pasa el tiempo, el color de la galleta se empieza a deshacer más y va a tomar un color un poquito más oscuro para que tengas tus precauciones. Y ahora sí ya voy a partir este pastel para que veas cómo luce por dentro. Ah, pero antes de partirlo te quiero decir que si quieres ver esta misma receta pero con otro tipo de decoración o si quieres aprender a hacer decoraciones de pasteles así con manga pastelera y con boquilla, no te pierdas este video que te voy a dejar en esta tarjeta de aquí y también te lo dejo abajo en la descripción. De verdad siento que te va a gustar muchísimo. Ahora sí ya lo voy a partir. Me encanta este pastel y me gusta mucho haberle puesto sprinkles de fiesta arriba, aunque creo que debí ponerle más. Justo así es como quería que quedara. Me encanta la combinación de los colores, me encanta la combinación de los sabores, del bizcocho, el relleno súper cremosito, los trocitos de galleta. Es que de verdad esta rebanada está así ideal. Imagínatela ya así en tu plato o que la tengas así en tu vitrina si tú la haces para vender. Este pastel de Oreo le gusta a muchísima gente y lo mejor es que lo puedes hacer todo el año. O sea, todo el año vas a encontrar galletas Oreo. De verdad está delicioso. Este sabor ya lo habíamos hecho, pero en versión de mini pastelitos. Queda delicioso y ya tú decides si quieres hacerlo, por ejemplo, solamente el bizcocho de vainilla con los trocitos de Oreo o el bizcocho de chocolate. Queda buenísimo de las dos. Con una ganache de chocolate blanco te queda un cookies and cream delicioso también. O si te gustan los pasteles de chocolate, también tenemos recetas de puro chocolate. De hecho, hace muy poco hicimos una receta de un pastel de chocolate Snickers, hicimos el caramelo salado, la ganache, todo así queda delicioso con los trocitos. Si no has visto ese video te lo voy a dejar por aquí o también te lo dejo abajo en la descripción. La verdad es que hay muchas recetas que están deliciosas y si tú haces esta receta o cualquier otra receta de aquí del canal, ya sabes que puedes enviarme tu foto. Y me gusta mucho, últimamente hemos recibido muchísimas fotos, así que estamos seleccionando las mejores para compartirlas por aquí. Aquí te voy poniendo algunas que me han enviado recientemente. Si tú quieres enviarme tu foto, puedes hacerlo mediante mis redes sociales.
Yo me llamo Elena, pero en mis redes sociales en todas me vas a encontrar justo así como Nivel Delicia. Últimamente de verdad hemos recibido muchísimas, por eso las estamos seleccionando y de verdad para hacer una foto no necesitas más que tu teléfono. Si todavía no sabes así cómo hacerle una buena foto para tus postres, para que sean más llamativos, si los haces para vender, también tenemos un video con muchos tips de cómo hacer fotos súper bonitas. También te dejo ese video en esta tarjeta y revisa la descripción porque ahí te voy a ir dejando muchos videos que estoy segura que te van a gustar. Si esta receta te gustó, por favor suscríbete al canal porque tenemos muchas más recetas. Coméntame para qué ocasión especial vas a hacer esta receta y también nos apoyas mucho cuando compartes los videos. Y si quieres apoyar mucho más nuestro contenido, recuerda que también puedes hacerte miembro. Siempre les voy poniendo los nombres de todos los miembros que apoyan nuestro contenido por aquí en esta parte especial del video. Y ya, si te gustan más recetas como esta, no te pierdas este video de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.